tal, Álvaro? Muy bien, encantado de saludarte. A ver si podemos retomar ya el vernos de una forma un poquito más normal, ¿no? Que no de esta manera. Cuéntame un poco, ¿cómo así te surgió este proyecto? Fue fácil que saliera porque Jorge Dorado, el director, que es el que está detrás de todos los capítulos, yo estuve trabajando con él en el embarcadero. Nos conocimos muy bien, generamos pienso que generamos como un buen equipo de trabajo, nos entendíamos perfectamente a la hora de intentar tirar escenas por aquí, por allá. Los dos confiamos el uno en el otro muchísimo en el trabajo y demás. Entonces, bueno, me llamó, oye Álvaro, tal, me gustaría esto. Y claro, había una cosa y es que yo estaba terminando de grabar la cuarta temporada y yo tenía que terminar, ellos empezaban antes y me dijo, dice, bueno, mira, yo me gustaría darte, aunque fuera algo un poco más reducidito, pero me gustaría que estuvieras y demás. Y entonces, bueno, me quedé sin vacaciones, pero dije, venga, va, me voy directamente. En cuanto terminé La Casa de Papel, me fui directamente para Canarias, que el equipo ya llevaba un mes grabando. Y, y nada, además también debo decir que, que me apetecía mucho por ser un proyecto en inglés. Yo más o menos puedo defenderme en inglés un poquito, pero sí que es verdad que un trabajo a este nivel, una serie de esta envergadura y un personaje que hablará continuamente en inglés, jamás lo había hecho. Entonces me parecía un reto muy chulo para enfrentarme a él, con lo cual todo era como muy apetecible. Y luego además hay otra cosa muy importante, me estoy enrollando mucho, perdóname, pero claro, Jorge me pasó los guiones hostia, es que los guiones están muy bien. Bueno, tú creo que has visto el primero y el segundo, de momento. Pues yo creo que los seis consiguen eh, conformarlo todo estupendamente para que todo tenga sentido y armar esta especie de gran puzzle que es la serie en sí de una manera maravillosa. Así que todo estaba enfocado a que dijera que sí para hacerla así. Tienes a Jorge, que ya es una persona, como te digo, que con la que habías trabajado anteriormente, ¿sabes? Además, ten en cuenta que suponía un poco un salto al vacío por ambas partes. Yo terminé de grabar la Casa de Papel aquí en Madrid. Tuve un par de días para hacer maletas y me fui directamente para Canarias. Yo llegué un jueves, recuerdo perfectamente llegar un jueves como a la hora de comer y, y tanto Jorge como yo nos apetecía que directamente fuéramos a los platós para ver un poco el ambiente y demás. Y yo iba a empezar a rodar al lunes, con lo cual, bueno, no es que tuviera demasiado tiempo para preparar el personaje, tenía como ese fin de semana, que a mí me gusta darle mucho tiempo y pensar mucho y tal y cual, tenía como muy poco tiempo. Pero claro, yo llego allí el jueves, me acerco a los platos y me dice Jorge, ¿sabes qué? Te voy a meter mañana. Digo, ¿cómo? Un momento, acabo que mañana. Haz una cena conmigo esta noche y hablamos del personaje más allá de lo que yo, porque claro, yo estaba terminando La Casa de Papel, pero también iba yo tenía los guiones de Head, iba trabajando un poquito, ¿no? A ver qué es lo que yo más o menos podía intuir que podía aportar al personaje. Y estuvimos cenando esa noche, llegamos él pensaba tirar por un sitio, yo le propuse otro, y al final llegamos como a un punto ahí intermedio muy chulo y, y nada, como te digo, fue un salto al vacío. O sea, empecé a grabar y bueno, escogimos hacer este personaje un tanto primitivo, que es Ramón. Y bueno, yo muy contento, estoy muy contento con lo que ha sido el trabajo con Jorge, y no solo con Jorge, con el resto de los compañeros, son unos actores maravillosos todos. O sea, que era un gusto ir a trabajar. Claro, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste en The Head? Los dos grandes retos fueron, por supuesto, crear el personaje en tan poquísimo tiempo y, y luego el tener que hacerlo en inglés. Porque una cosa es que tú hables inglés más o menos y otra cosa es que tú tengas que poner en tu boca las palabras que otra persona ha escrito para tu personaje. Entonces es un ejercicio yo considero como mucho más difícil, ¿no? Em, y, y recuerdo empezar a grabar y demás, y recuerdo el primer día estar como nervioso intentando, pues eso, agarrarlo, que no se note que estás pensando en otro idioma y ejecutando tal, pero no, luego fue muy bien, además mucha ayuda también
de los compañeros. Bueno, siempre nos ayudamos mucho durante todo el proceso. Jamás hubo una cosa de yo voy a intentar lucirme aquí ni nada de esto. Hemos dicho antes en la presentación, no sé si lo has escuchado, que Jorge nos llamaba a todos a primera hora de la mañana. Aunque tú empezaras a grabar a las 3 o las 4 de la tarde, tú estabas allí desde primera hora, que al principio era como, cago en la leche, tengo que hacer. Pero no, era muy guay, estaba muy bien porque veías todo lo que era el levantar la secuencia y de hecho, hasta que no estábamos todos a gusto con lo que se proponía de cara a la construcción que estábamos haciendo de nuestros personajes y demás, no lo dábamos por bueno. En el momento en que llegábamos a ese sitio, era cuando lo dábamos por bueno. Y hay mucha ayuda, en plan, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo favorecer que tú entres en esto o aquello que necesitas? ¿Qué te puedo yo? Chulo, fue muy chulo trabajar con los compañeros y con Jorge en ese sentido. ¿Y tienes alguna anécdota por ahí que te haya pasado? Creo que la anécdota la más gorda de todas fue que, ¿sabes que estuvimos grabando en Canarias y estuvimos grabando en Islandia? ¿No? Más allá de que en Canarias estábamos en unos platós que aquello se recalentaba y con el sol maravilloso canario y de repente tú tenías que ir con unos abrigos enormes para simular que estabas no sé, a menos 40 grados o algo así. Imagínate el sufrimiento. Íbamos con unos chalecos que llevaban bloques de hielo debajo de los abrigos para intentar aguantar. Sí, para intentar aguantar aquello. Pero vamos, eso fue puntual de estar en Canarias, ¿no? De la curiosidad de tener que grabar un sitio como la Antártida en Canarias. Pero hay una anécdota muy chula, que fue justo el último día de rodaje. Nosotros el último día de rodaje, esto fue la última semana, 10 días de rodaje fueron en Islandia, en un glaciar maravilloso. Y durante el tiempo que estuvimos allí, que nos llevaron a todos los actores, porque el tiempo es muy cambiante y los planes de creación podían cambiar de un momento a otro, con lo cual nos necesitaban a todos que estuviéramos allí para decir, oye, que mañana finalmente hace este tipo de climatología, con lo cual vais a grabar tú y no sé quién, ¿vale? Y entonces, el último día grabamos prácticamente todos. Era rodaje nocturno en el glaciar. Una cosa maravillosa, el llegar al glaciar todavía de día, ver todo ese atardecer y que se hiciera de noche y encontrarte en mitad de ese glaciar, en mitad de la nada, ¿no? Era una cosa muy, muy impactante, pero es que cuando subíamos, todos los actores nos hubiera encantado haber visto a lo largo de esos días que estuvimos allí alguna aurora boreal. Y cuando íbamos subiendo, que era nuestro último día, le preguntábamos al guía, oye, ¿crees que nosotros esta noche podremos ver alguna aurora o algo así? Y nos dijo, mira, es imposible. Al norte o al sur del glaciar se ven auroras boreales, pero justo en esta situación no se pueden ver. Yo llevo muchísimos años siendo guía y solo he visto una muy flojita. Y de repente, como a las 12 de la noche, las 12:30, nos quedamos todos loquísimos porque se formó una aurora boreal impresionante sobre nuestras cabezas. Dejamos, por supuesto, de grabar, dejamos todo, paramos todo el rodaje, apagamos las luces para que se viera mejor aún y tuvimos una aurora boreal maravillosa como colofón del último día de rodaje. Fue impresionante, impresionante. Pero, joder, qué fuerte, ¿no? Como si hubiera sido, en cierto sentido, como una especie de guinda, como de bendición, como de cosa mágica que sucede. Claro. Gracias, yo creo que a tu gran papel, como siempre te digo, en La Casa de Papel, en El Profesor, te ha abierto la puerta a nivel mundial. ¿Cómo es pasar entre grandes producciones? Porque esa, como has comentado, has grabado en Canarias, has grabado en Islandia, y es una gran producción de HBO Asia, ¿no? Y Media Pro. Yo ahora mismo, efectivamente, sí que he tenido la suerte de poder tener acceso a producciones grandes, producciones internacionales, que debo decir que es que tampoco es que sean mejores que lo que hacemos aquí en España. Estamos a un nivel maravilloso aquí en España, simplemente se hacen fuera. Y sí que es verdad que de entrada se hacen con una intención de llegar a muchos países. Creo que DG se está estrenando en 30 o 30 y tantos países, ¿vale? O sea, la estamos estrenando en muchísimos países. He hecho otra también, por ejemplo, que es The Wheel of Time, La Rueda del Tiempo, que esta es para Amazon. He estado grabando en Praga durante un tiempo con un personaje
también muy chulo, que, bueno, me ha permitido, al igual que creo que por un lado está el profesor, por otro lado está Óscar del embarcadero, que no tiene nada que ver, por otro lado está Ramón, que ya has visto en estos dos primeros capítulos, que creo que también se aprecia que no tiene nada que ver, el personaje de Logain que hago en la rueda del tiempo, que también es una cosa como muy, muy, muy distinta, ¿no? No solamente el personaje, sino incluso el estilo de interpretación tiene un halo casi, casi teatral, ¿no? Que he disfrutado muchísimo. Y sí, gracias al personaje de La Casa de Papel, ahora mismo he podido tener como acceso a estas producciones y efectivamente saltando muy como de, como de una a otra. Por eso fíjate que yo terminé de grabar La Rueda del Tiempo, que la empecé justo después de The Head, y al poco tiempo de terminar mi participación en lo que sería la primera temporada, yo me vine para acá y al poco tiempo surgió todo esto del confinamiento, con lo cual ha sido un poco como, en cierto sentido, como unas vacaciones. Necesitaba el volver a estar cerca de la familia y estar tranquilito y yo, porque además tampoco he tenido ningún caso cercano ni nada, ¿sabes? Con lo cual para mí ha sido muy llevadero. Me he acordado muchísimo de toda la gente que lo ha pasado muy mal, pero, pero en mi caso afortunadamente no ha sido un sufrimiento. O sea, hay que quedarse en casa, pues ya está, no pasa nada, te quedas No, sin has estado sin parar, la verdad, durante Sí, años, entre grabaciones, entre el embarcadero, entre las series que dices, que comentas, aparte también todas estas llevan un proceso de prensa. mm, sí, sí, sí. Y luego aparte, afortunadamente, muy, muy, muy afortunadamente, cuando termine definitivamente el confinamiento y demás, cuando podamos volver a retomar grabaciones y eso, sí que tengo proyectos de los que no puedo hablar, no me tires de la lengua, pero sí que aparentemente tengo proyectos ahí a futuro también muy chulos. Más de 5, más de 4, ¿cuántos proyectos? Que no me tires de la lengua, que no me tires de la lengua. Pero es la cantidad. No puedo decir, porque sí que es verdad que hay algunos que tengo sobre la mesa, de los que todavía no hemos dicho si estamos o no estamos, tenemos como ofertas de aquí, de allá, entonces, bueno, estamos simplemente valorando. No te puedo contar. Cuéntame de La Rueda del Tiempo, cuéntame, ¿cómo es el personaje? Bueno, es una historia como de fantasía medieval, es el estilo, ¿no? Es un poco que podría tener ciertas similitudes con El Señor de los Anillos, con Juego de Tronos, con este tipo de historias, ¿no? Muy apetecible, muy apetecible. Em, entonces mi personaje es un personaje que tiene ciertos poderes, que puede Mm. canalizar cierta energía y de repente, pues bueno, usa eso para sus fines, pero es que no puedo hablar demasiado. Sí que es verdad que hay una saga de libros en la que está basada, Mm. que se llama del tiempo, con lo cual la gente que la haya leído o que quiera enterarse un poco de quién es Logain Hablar, que es el personaje, siempre puede remitirse a los libros. Pero a mí de momento no me dejan decir mucho. De No Logain, puedes. demasiado. De Ramón te puedo definir básicamente en qué se basa un poco el personaje. Como decíamos antes, es un tipo más tosco, más básico. Se aleja mucho de lo que es el profesor o de Oscar, ¿no? Que es un tipo así un poco más elegante, más amable. Hay una cosa muy chula dentro de lo que es Mm. ese confinamiento en la Antártida, digamos, de ellos, ¿no? Que, que directamente hace que los personajes tengan como dos caras, ¿no? Antes me preguntaban la importancia de la cara oscura, la cara más amable de cada uno de los personajes y demás. Yo creo Mm. que hay una cosa, y es que cuando yo me imagino la vida de esta gente en la Antártida, imagino que más allá de que tú tengas tus compañeros de trabajo, que alguno será más o menos amigo, creo que luego es una vida muy, muy, muy solitaria. Creo que luego tienes tu habitación, que es casi, casi como una celda, que es tu único reducto en el que puedes estar un poco contigo mismo, ¿vale? Lo que es el entorno es absolutamente hostil, y creo que ese punto de supervivencia necesaria hace que, mm, que esas dos caras puedan ser un poco más separadas entre sí, ¿no? Cuando estás con la gente intentas estar un poco más agradable porque sabes que tienes que estar con ellos y que tienes que aguantarlos. Hablo como Ramón, ¿eh? Hablo como Ramón, no como algo. Y tienes que estar aguantando esa compañía, y luego cuando estás solo, pues intentas estar más solo contigo mismo, ¿no? Más a puerta cerrada, ¿no? Pues sí, yo creo que es un personaje muy, muy chulo. A mí me ha gustado mucho hacerlo.
dirías que nos va a sorprender entonces, ¿no, Ramón? En esto lo que queda. Yo creo que, a ver, ojalá sorprenda. Y yo sí que es verdad que cuando yo ahora mismo escojo un proyecto u otro, una de las cosas que más valoro es que el personaje sea un personaje que yo no haya hecho ya, o que no tenga demasiadas similitudes. No siempre sucede, no siempre puedes escogerlo, no siempre puedes alejarlo tanto de otras cosas que has hecho. Hay veces que tienes personajes que se parecen en esto, y no pasa nada, siguen siendo buenos personajes y ¿por qué no los vas a hacer? Pero en este caso sí que es verdad que había la posibilidad, ¿no? de hacer algo como bien distinto, y a mí es una de las cosas que más me divierte como actor, el probar cosas diferentes. Y The, ¿tú cómo describirías? Es decir, sí, para recomendarlo a los espectadores, a los que les gusta, por ejemplo, yo qué sé, la ciencia ficción, el thriller, ¿cómo un poco hablarías de The en pocas palabras? Yo te diría que es un thriller psicológico, y luego tiene muchas conexiones con lo que podrían ser los grandes clásicos a lo Agatha Christie, de ha habido un asesinato y ahora quién o qué es, ¿no? Entonces, hay una cosa interesante y es que estando en ese sitio, estando en la Antártida, a donde nadie puede llegar, a no ser que sea con un avión, con un helicóptero, lo que sea, todo apunta a que ha tenido que ser uno de nosotros. O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, que tú tengas entre esos compañeros a los que ves todos los días a un posible asesino es verdaderamente inquietante. Álvaro, nada más para terminar, cuéntame, me gustaría saber un poco en qué has hecho tu tiempo ahora durante esta cuarentena, aparte de descansar y estar con la familia. Eh, He intentado, o sea, he estado muchísimo con mis hijos, muchísimo, y eso me ha quitado, o sea, me ha dado mucho tiempo de estar con ellos, pero no me ha dejado demasiado para, para otras cosas, ¿vale? Pero sí que el tiempo que he podido sacar, porque además me apetecía muchísimo estar con ellos, el tiempo que he podido sacar lo he empleado, por un lado, en trabajar, porque estoy levantando productora y estoy levantando, sí, algún proyecto como creador, en este caso, con lo cual muy contento en ese sentido. Ya hablaremos más Sí. adelante. Y luego sí, he estado también pensando mucho en todo lo que ha pasado. em, eh, en toda esta situación, que ojalá saquemos algo en claro y ojalá mejoremos todos la situación que hay. Me ha dado muchísima pena que en la situación política actual estén más peleándose que intentando aportar soluciones. Me ha dado ya te digo, más pena que otra cosa, ¿no? Hay gente pasándolo Mm. tan mal y desde la clase política no hay como un... No hablo de toda la clase política, por supuesto, pero sí que ha habido mucho de intentar tirarse los trastos a la cabeza. Tú lo has hecho bien, tú lo has hecho mal, tú lo has hecho bien, tú lo has hecho mal. Creo que como en todos los países del mundo, es la primera vez que nos enfrentamos a una cosa así y por supuesto se han cometido errores, pero creo que no es el momento de intentar machacar a quien tenemos delante, sino de intentar que todos nos ayudemos. Creo que podemos sacar una buena lección de todo esto, ¿no? Y luego, pues a nivel de entretenimiento, pues bueno, ahora mismo justo me estoy leyendo Hemingway, los cuentos de Hemingway, y estoy con Julio Verne, que a mí los clásicos me gustan mucho, y estoy leyéndome el 5 semanas en globo de Julio Verne, que la estoy gozando también. Por supuesto, os mando a todos un beso enorme. Espero que disfrutéis de Head tanto como nosotros lo hemos hecho haciéndola, que no paséis tanto calor como hemos pasado nosotros. Pero de verdad os mando un beso muy grande a todos los seguidores de Movies. Así que nada, sobre todo espero que estéis bien, manteneos a salvo, ser responsables. Os mando un beso a todos muy fuerte.